escuchas a Héctor Rosales Oficial en YouTube, iVoox y Rumble. Sigue toda la información en HRZ Radio Telegram. Héctor Rosales News and Opinion. En un momento comenzamos. Hoy es 8 de junio del año 2023 y en este momento vamos con toda la información. En México, pese a jamás cumplir con su trabajo y estar todo el tiempo en campaña presidencial, de manera ilegal y con recursos de procedencia ilícita, renuncia el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon, Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación Adán Augusto López a sus respectivos cargos. Con ambiciones presidenciales, también lo haría Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Todos ellos tuvieron publicidad ilegal, pagada con millones de pesos mediante una serie de estrategias ilícitas con los cuales no se les puede sancionar legalmente, es decir, por intermediarios, por los miembros de otros partidos. Se han atacado de manera indirecta, borrándose la publicidad electoral ilegal, cuando, por ejemplo, han puesto espectaculares o han puesto pinta de bardas, pues los gobiernos o diversas personas pues han borrado esa propaganda electoral. Entonces, bueno, pues ahí están sus ambiciones. Los partidos de izquierda, los funcionarios de izquierda, nunca les ha interesado cumplir con su trabajo, simplemente les interesa estar en constante campaña electoral. También en México gana amparo Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional. Andrés Manuel López Obrador tiene que prestarle espacio en la mañanera para desmentir las difamaciones que dijo sobre ella, como que ella había votado contra las pensiones a ancianos, cosa que es totalmente falsa. Ella votó a favor de esa reforma de Morena. Nunca antes y en ningún país se vio un presidente como López Obrador que hablara 3 horas seguidas solo mentiras. Los verificadores de hechos de YouTube y Facebook no eliminan ni sancionan las mentiras diarias pronunciadas por López Obrador, a pesar de cometer desinformación médica. Al parecer se debe a que es un tirano de izquierda. Ya saben que a la izquierda se le toleran prácticamente todos los delitos. Por ejemplo, cuando afirma que en México no se produce el fentanilo, eso es mentira. Las redes sociales están obligadas a borrar los videos en que López Obrador comparte esa opinión. En México se produce fentanilo, el fentanilo que está matando a miles de personas en Estados Unidos. Cuando afirma que se curó de C19 con miel de abeja y limón, cuando tenemos probados los contratos en que bebió medicamentos costosos como retrovirales, pues eso también debe de ser eliminado. Cuando amenaza de muerte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acusa de corruptos por negarle sus reformas inconstitucionales, miente cuando dice que van a ser elegidos por voto y que eso acabará con la corrupción, eso también debe de borrarse por todas las redes sociales, ya que perjudica la seguridad nacional y además son informaciones falsas del presidente que sabe perfectamente que todo eso es inconstitucional. Cuando afirma que le hicieron un fraude electoral en 2006 y en 2012, siendo que él era patrocinado por el crimen organizado, eso también debe de ser borrado porque daña la integridad electoral de México y fomenta la desconfianza contra nuestras instituciones electorales. Además, López Obrador jamás tuvo pruebas para afirmar que le hicieron un fraude electoral. En Estados Unidos, cuando Donald Trump dijo que le hicieron un fraude electoral, Facebook, Twitter y YouTube borraron todos los videos en que afirmaba lo mismo. Del mismo modo, todas estas redes sociales deben de comportarse con López Obrador. No podemos permitir que las mentiras nos destruyan. Tenemos que castigar con toda severidad las mentiras, sobre todo las mentiras que pueden llevar a la violencia. Todos y cada uno de los canales que estén haciendo spam, es decir, copiar y pegar las informaciones falsas de López Obrador, fragmentos de los videos en que dice mentiras, también deben de ser eliminados si estos canales no rechazan tales informaciones. Cuando dijo que Xóchitl Gálvez no votó a favor de las pensiones, eso es mentira y por tanto también debe de borrarse cada uno de los videos, páginas de internet en donde se afirma tal cosa. Cuando dice que es el presidente más popular del mundo, eso también debe de borrarse. Y precisarse, anotarse también, que cuando alguien es popular como gobernante, no es inmediatamente un buen gobierno. No es un gobierno que dé resultados. El presidente más popular del mundo es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
y lo es por combatir el crimen organizado, exactamente todo lo opuesto a lo que hace López Obrador, que no combate el crimen organizado, que protege a los grupos criminales de la droga que asesinan mujeres y niños. Cuando elogia al tirano indio Narendra Modi, debe de precisarse que es un dictador que ha metido a la prisión, sin justificación, a opositores políticos y a periodistas y medios de comunicación que han denunciado su corrupción. Cuando insulta a los niños con cáncer mexicanos como golpistas y malandros, así como a organizaciones no gubernamentales que ayudan a los niños con cáncer, les llama malandrines, pues debe de también borrarse esa información, porque estas organizaciones y los niños con cáncer se quejan de que no hay medicinas. Eso debe de borrarse porque también es incitación al odio por parte de López Obrador y son mentiras abiertas. De hecho, pues ante las reiteradas mentiras, es que aquí tengo una lista infinita de mentiras que ha pronunciado el presidente López Obrador. Lo que debieran de hacer las redes sociales es suspender definitivamente, eliminar todos los canales de López Obrador y probablemente de muchas dependencias del gobierno que también han transmitido la información falsa del presidente. Todos estos canales y videos deben de ser eliminados de las redes sociales. Si esto hicieron con Donald Trump, dígame por qué no lo van a hacer con López Obrador. Deben de hacer exactamente lo mismo con López Obrador, porque incluso las declaraciones de López Obrador son mucho más peligrosas que las que pudo haber dicho Donald Trump. Vamos con otra información. Militares mexicanos asesinaron 5 civiles, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las víctimas estaban heridas y desarmadas al estrellarse su camioneta, una camioneta negra, con un muro de contención. Después aparece en el video, todo esto quedó grabado, que los bajan del vehículo y los asesinan a sangre fría, fingiendo un tiroteo, sembrando armas en la escena del crimen y desapareciendo elementos que pudieran incriminarlos, como por ejemplo que algunos de los delincuentes estaban esposados. Entonces los cadáveres que ellos masacraron con armas de grueso calibre, los militares, le quita a las esposas después cuando se da cuenta que todavía las tenía puestas. El video no deja lugar a dudas. Otra vez se confirman los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. El informe de derechos humanos, que fue muy criticado por el dictador López Obrador, asegura que el ejército mexicano mata civiles, delincuentes o no, y pues no hay autoridad. Nótese que esto, no hay autoridad ni marco legal para ejecutar personas desarmadas, sean estos delincuentes o no. Esto es muy grave, tiene que sancionarse porque el ejército pues está incurriendo en algo que está al margen de la ley. Yo estoy a favor de la pena de muerte, pero no de esta forma, no de este modo. Vamos con otra nota. En Huachochi, pues otra vez un hecho de violencia, disparan al menos 700 veces contra un cadáver decapitado y rafaguean una iglesia católica. Además, incendiaron una camioneta al frente de ese recinto sagrado. Ocurre que con el gobierno de López Obrador es más peligroso ser sacerdote que en la persecución anticatólica que está ejecutando en Nicaragua el amigo de López Obrador, el dictador Daniel Ortega. Y es muy preocupante, es alarmante esta situación, porque los templos católicos no le hacen daño absolutamente a nadie. Son predicadores de la paz y sin meterse con el crimen organizado, ellos van y los atacan. Ellos van y perjudican la vida de los civiles, no solamente de la iglesia, sino de todas las comunidades. El presidente López Obrador ha entregado el país al crimen organizado y eso se nota en todas partes. Un ambiente de temor, tiroteos por todas partes. Vamos con otra información. Esto es, sin lugar a dudas, lo más lamentable de lo que nos hemos enterado esta semana. Pues hubo un sismo muy fuerte en Turquía y se pidieron acumular víveres para ayudar a las personas que quedaron como damnificados, ¿no? Y lo que ocurrió fue que el gobierno de López Obrador se robó todo lo que se donó. Se robó el papel, se robó el jabón, las pastas, los alimentos no perecederos, todo se lo robaron y lo vendieron en mercados o en comercios irregulares. Se robaron todos los víveres que los mexicanos donaron a Turquía tras el terremoto.
Esto se descubrió por parte de la periodista Pamela Cerdeira, quien con mucho acierto puso rastreadores GPS en todos pues estos elementos. Nunca llegaron al país de origen, nunca llegaron al país destino, que era Turquía. Esta es una de las corrupciones más graves, uno de los engaños más viles que ha hecho López Obrador desde que hizo el Fondo por los Demás, en que acumuló dinero, robó dinero, que presuntamente él acumulaba por un fondo por los demás, que era para atender a las personas que quedaron sin casa, sin recursos, tras el sismo de 2017 aquí en México. Es de felicitar lo que ha hecho Pamela Cerdeira. Se ha podido acreditar que López Obrador se burló cínico de todos los mexicanos y que los recursos que debían de estar, que debían de llegar a ayudar al pueblo turco, nunca llegaron. Esto obviamente va a seguir fomentando que las personas, que su corazón se endurezca, que ya no crean en la posibilidad de ayudar a damnificados y que se reduzcan las donaciones. Todo por culpa del presidente López Obrador, que es un ambicioso que decidió robarse los recursos. Vamos con otra nota. Gana Delfina Gómez el Estado de México con pocos votos. No más de 3 millones de votos, no poco más de 3 millones de votos, mientras el 75% del Estado de México no votó por Delfina Gómez. De hecho, más del 50% no votó por absolutamente nadie, ni por Morena ni por el Partido Acción Nacional. Esto significa que más de 10 millones de mexiquenses no votaron por ella, un acto de desprecio que exhibe la debilidad de Morena, que opera sin legitimidad, que no goza de la credibilidad ni del apoyo de los mexicanos. Los mexicanos no están convencidos de que vivamos en una democracia. No creen que el hecho de votar pueda ofrecerles un cambio favorable, consideran que todos son exactamente lo mismo. Muchas personas expresaron su malestar en redes sociales, definiendo a Delfina Gómez como una ratera que toma el Estado de México con la complicidad del gobernador saliente Alfredo del Mazo y del dirigente nacional del PRI, a Alejandro Moreno, a quienes acusan de pactar la destrucción de México con Andrés Manuel López Obrador, el ahora más odiado presidente de la historia de México, superando a Enrique Peña Nieto, primo de Alfredo del Mazo. Y es que si no fuera el presidente más odiado de la historia, pues entonces su convocatoria a votar por Delfina Gómez hubiera tenido éxito, pero la gente no quiso votar por ella. Vamos con otra nota. Falleció de un infarto mientras dormía el domingo 4 el periodista y locutor mexicano Ricardo Rocha a sus 76 años de edad. Su timbre de voz es inconfundible, será inolvidable. Durante muchos años, Ricardo Rocha apoyó al corrupto candidato socialista López Obrador. Sin embargo, cuando éste llegó al poder, demostró que Rocha se había equivocado y que los críticos de López Obrador, que referían que sería el peor gobierno de la historia de México y que tenía afanes autoritarios, tenían toda la razón. Por lo que, pues Ricardo Rocha se convirtió en uno de sus acérrimos críticos. Destacan sobre todo sus columnas, las columnas que escribió condenando a López Obrador como un psicópata que se cree Dios Todopoderoso. La historia completa la pueden ver en mi cuenta de Twitter, porque hay algunos temas, toco algunos temas de la vida de Ricardo Rocha que algunas plataformas no pueden tolerar. Vamos con otra información. Gana el estado de Coahuila Manolo Jiménez, movido por el corrupto Humberto Moreira del PRI, que es un aliado de López Obrador, Humberto Moreira. Durante una entrevista realizada la tarde del 6 de junio por la periodista Susana Uresti, causó aún más descontento entre sus votantes, entre los votantes de la alianza opositora, presuntamente opositora, al enterarse que Manolo Jiménez dice que quiere ser el mejor amigo de López Obrador, que quiere ser amigo de López Obrador y reunirse con él lo antes posible en Palacio Nacional. Cuando la gente votó por Manolo Jiménez para que sea enemigo de López Obrador, para que las políticas de López Obrador no lleguen a Coahuila, eso es lo que quería la gente. No votaron por Manolo Jiménez para estar en las políticas o aliados a López Obrador, pero siempre ocurre lo mismo.
La gente vota por un político opositor que les promete que será pues un brazo fuerte en contra de la tiranía de López Obrador, de sus políticas, y estos, cuando tienen el poder, cuando ya son gobernadores, dicen que quieren ser amigos del presidente y ser cómplices en todos sus delitos. Por lo cual, pues los votantes se sienten defraudados. O sea, en este momento, la gente odia al PAN, al PRI y al PRD, no por ser partidos con historia de corrupción, sino por estar aliados a Morena, sino por ser blandos con Morena, por no tomar acciones definitivas contra Morena. Lo que más destaca, por ejemplo, de la elección del Estado de México es que no están impugnando las elecciones, lo cual es visto como una doble traición. Coahuila no genera tanto dinero como el Estado de México y por ello es que se nota que el acuerdo le ha salido mal a los líderes del PRI, a no ser que se caiga en cuenta de que Morena es el PRI. Son exactamente los del PRI de los 60s y 70s, ahora en un nuevo partido. Pero ellos no son nada nuevos, son delincuentes con mucho mayor historial de corrupción. López Obrador defiende al gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo, ante las acusaciones de un pacto fraudulento con Morena. Pues los votantes de la alianza opositora acusan a Alfredo del Mazo de haber vendido el Estado de México. López Obrador declaró que por lo que están cuestionando es que no actuó de manera ilegal, o sea que están atacando a Alfredo del Mazo porque no actuó de manera ilegal, ocultando López Obrador los muchos delitos cometidos por Alfredo del Mazo y su primo Enrique Peña Nieto, quien entregó el país en manos de López Obrador usando la Procuraduría General de la República para destruir a otros candidatos como Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. El pacto entre el PRI y Morena se nota ahora totalmente descarado. Bueno, pero aquí hay un detalle muy importante, un detalle que debemos de destacar sobre todo esto. Y ocurre que Alfredo del Mazo nunca de los nuncas criticó las políticas criminales de López Obrador. Alejandra del Moral dice que le debe todo a Alfredo del Mazo. Entonces, entre los votantes de oposición se reafirma que votar por la oposición no ha servido de nada, pero que no se sienta feliz Morena, porque esto únicamente ha venido a reafirmar el desprecio, el coraje de los votantes de la alianza opositora en contra de Morena. Es decir, el hecho de que la alianza opositora haya perdido o que haya pactado entregar el Estado de México no ha facultado, no ha hecho que Morena gane votantes, sino que el coraje de los no votantes de Morena se reafirma en militar contra ese partido, y el abstencionismo de aquellos que no creen que las elecciones, que su voto tenga ningún significado, se reafirma también. Ahora bien, vamos a hablar de otra cosa. El gobernador Alfredo del Mazo sí pudo hacer ganar a Alejandra del Moral. Sabemos perfectamente que durante muchísimos años el PRI ha hecho ganar a sus candidatos. Lo sabemos perfectamente. Estuvo 79 años en el poder, ¿no? Solamente para hacerle notar que, y en el caso del Estado de México, prácticamente después del golpe de Estado de 1910 contra el presidente Porfirio Díaz, los criminales de la revolución, agrupados en el PRI, ahora llamado Morena, pues siempre retuvieron la gobernatura del Estado de México. Entonces, sí lo podía hacer. Y es que ocurre algo bien curioso. ¿Sí? Legal no es igual a bien. Ilegal no siempre es igual a mal. Ocurre que la democracia es el sistema político más injusto de todo el mundo. Porque los ignorantes, los analfabetas y las personas malas son mayoría. Los pobres también son mayoría. Personas que se pueden vender por muy poco hay entre los pobres, ¿no? Y eso ocurre. ¿Cómo podría ser que el voto de una persona que ha estudiado, que es responsable, que lleva un modo de vida intachable,
se pueda equiparar al voto de un delincuente. Tienen el mismo valor. Esa denominada igualdad entre lo que es desigual es un crimen contra México. Y es un crimen contra cualquier país. El sistema democrático es el sistema más injusto y criminal. Pero bueno, se había tolerado bajo el supuesto de que, pues la democracia es un cuento de niños. Se había tolerado en el supuesto de que alguien sensato tiene el poder y de vez en cuando mueve las elecciones para lo que para un mejor resultado. En este caso, pues Alfredo del Mazo deja las elecciones, bueno, aquí hay varias hipótesis, deja las elecciones normales y gana Delfina con una minoría, o, como se apagó el sistema, manipulan las elecciones para darle el cargo a Delfina y que no gane Del Moral. Y entonces ahí está la preocupación, porque entonces, si asumimos que hubo fraude electoral porque se apagó el sistema y luego ya decía que iba ganando Delfina, por pocos votos, estaban prácticamente iguales. Si movieron algunos votos para que quede Delfina, pues entonces Alfredo del Mazo cometió una ilegalidad para que quede Delfina. Si creemos en esa hipótesis, que hay fundamentos para creer en esa hipótesis. Y si Alejandra del Moral dice que no, que felicita a Delfina y que sí ganó, a pesar de todas estas irregularidades, se entiende que hay un pacto del PRI, del PAN y del PRD para entregarle a López Obrador el control del Estado de México. En esa segunda hipótesis también estamos muy mal. Estamos muy mal, ¿sí? Entonces, eso es lo grave. Eso es lo grave de todo esto. Que las cosas no son como las dice ninguno de los dos. Y el abstencionismo por eso ha ido creciendo. Porque además las personas no creen que el votar por uno u otro o el que quede uno u otro vaya a mejorar o cambiar su forma de vida. Más allá de lo que lamentablemente la población exige, la población les exige que les den láminas, tinacos, una despensa y así garantizar el voto. Pero es un hecho que la gente está molesta, la gente no quiere a Delfina Gómez, la gente sabe que Delfina Gómez es una persona ignorante, no es una persona preparada, que es una persona que se robó los recursos del municipio de Texcoco, que Texcoco está en la miseria absoluta, porque además López Obrador les destruyó el aeropuerto que estaba construyendo Enrique Peña Nieto para perjudicarnos económicamente únicamente al país, porque como ya lo vimos son aliados. No tenía entonces ningún sentido destruir el aeropuerto. Eso de destruir el aeropuerto son por intereses inconfesables de López Obrador. Probablemente una venganza contra ciertos grupos empresariales que, sabiendo las locuras y la corrupción, los grandes robos que quería cometer López Obrador como presidente, se opusieron a él. Y ahora es esta venganza que ejecuta también en contra de las farmacéuticas, a las cuales no quiere comprar los medicamentos que necesitan los niños con cáncer. Uno y otro son aquí los hechos. Uno tras otro son los hechos que nos dicen que hay un pacto entre el PRI y Morena. López Obrador defiende a Alfredo del Mazo. Bueno, la verdad es que las democracias no son justas, son legales, pero no son justas. Son lo más injusto que se le puede hacer a un país, debido a que los peores no pueden elegir bien, no pueden elegir regir sus vidas. Tienen que ser regidos por una élite que sea conocedora del bien y que les pueda prodigar el mayor bien. Pero eso es algo que muchas personas no pueden aceptar. No pueden aceptar porque si los pueblos han sido rebeldes de Dios, menos van a querer someterse a la justicia, a los hombres con ideas mejores, no van a querer someterse a los hombres que tienen un modo de vida honrado y correcto, no van a querer someterse a lo que dice un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que conoce y respeta la palabra de Dios, porque quieren ser rebeldes y hacer las cosas malas. En este caso, pues lo que vemos es precisamente eso, que la simulación de la democracia se presta para muchas cosas. La simulación de la democracia se presta para
que en el desastre que viene con Delfina Gómez, en la tragedia que viene para el Estado de México con Delfina Gómez, los políticos corruptos apoyados en el sistema democrático se burlan de todos los mexicanos a decirles, pues ustedes hicieron esto porque votaron por Delfina, o ustedes hicieron esto porque no quisieron votar. Cuando en realidad, lo más seguro es que todo estuviera arreglado desde el principio para hacer esto. Y fíjese que sí cambia mucho porque como Morena tiene un proyecto de gobierno completamente destructivo contra nuestro país, pues ocurre que no se sienten obligados a decir, oigan, los engañamos. En cambio, como Alejandra del Moral y los partidos más o menos conservadores tienen una serie de propuestas distintas a las de Morena, ellos sí estarían obligados a dar otra clase de resultados. En el caso de Morena, ellos no creen, ellos no se sienten obligados a dar un determinado resultado. Bueno, pues aquí ya incluso varias reflexiones. Vamos con la siguiente nota. La estación de radio mexicana W Radio del 96.9 de FM, propiedad de Televisa, Univisión, Grupo Prisa, se declara orgullo LGBT. Consagra el mes de junio, que antes era un mes para todos, pero ahora es un mes únicamente homosexual, como el mes de la sodomía, lesbianismo, bisexualidad, transexualidad infantil y queer. Todo aquello que atenta contra los derechos de la infancia, a una vida libre de violencia, a una familia estable compuesta de padre y madre, papá, mamá, también atenta contra los derechos de la mujer al ingresar hombres travestidos como mujeres a categorías femeninas. Las conductas LGBT perjudican la vida nacional de múltiples formas. Se asocian al consumo adictivo de imágenes y videos pornográficos y el exhibicionismo que practican los miembros de este colectivo sin importar lo ofensivos que puedan ser o sugestivos incluso para menores de edad. La Biblia enseña que las personas deben de cubrir su desnudez para no hacer pecar a los demás con malos pensamientos. La Biblia condena totalmente como un pecado condenatorio al infierno e incluso como un pecado que clama al cielo la homosexualidad. La cadena de radio W Radio, al igual que otros medios de comunicación en México, comparten su apoyo al colectivo LGBT, que también es parte del cuerpo ideológico, es parte de la agenda del partido Morena. Morena es gay. Morena, incluso si ustedes van a su perfil de Twitter, tiene en este momento la bandera del arco iris, que significa todas las, entre comillas, orientaciones sexuales. Vamos entonces con otra información. En Ucrania tiene un conflicto con Rusia, destruyen la presa del río Dnieper. Toda la ciudad de Jersón quedó bajo el agua por alguna extraña razón. Los medios de comunicación lo están ocultando, así como el avance de los rusos por territorio ucraniano. Se sospecha que fueron los rusos quienes destruyeron la presa del río, dicen unos Dniepro, pero aquí dice Dnieper. Pero no hay forma de saberlo, debido a que también circula la teoría de que hay potencias extranjeras que buscan reforzar el conflicto para poder ingresar otros gobiernos, otras fuerzas armadas en el conflicto contra Rusia, lo cual puede derivar en algo peor para el mundo. En Francia, un sacerdote protestante teibolero, esto en Estrasburgo, muestra su odio contra Cristo alquilando una iglesia protestante, no es una iglesia católica, es importante decirlo, es una iglesia hereje, una iglesia protestante, a una organización llamada Crossed Passions o Crossed Pasiones, ¿no? Para que bailara, pues en un tubo, un hombre semidesnudo baila pole dance dentro de una iglesia, acompañado de una orquesta. Además, se vendieron entradas, lo cual pues se puede considerar como ¿qué? La iglesia, que es un sitio de culto, que es un sitio sagrado de Dios, se convierte en un hotel, en un teatro. Eso es pues un pecado peor que la simonía, porque la simonía, ahorita que lo estoy recuerdo, es la herejía que surge de creer que se puede comprar el cielo con dinero. Sus movimientos sexuales y ofensivos ante el altar consagrado a Dios, bueno, es una iglesia herética. Muchos me dirán que no está consagrado a Dios, es cierto, puede ser que ahí no se presenta, en las iglesias protestantes no se hace presente Cristo, eso lo sabemos, pero de todas formas es un sitio en el que se menciona a Cristo, en el que probablemente hay un sermón con algunas partes de la Sagrada Escritura. Bueno, es un lugar, es un centro de fe que merecería otra clase de respeto, ¿no?
Muchos me dirán que no había ningún respeto porque es una secta herética, pero de todas formas, es un centro de culto o es un lugar religioso y un lugar que, entre comillas, pues se puede decir que es un centro de culto cristiano. Bueno, esto parece ser un rito satánico de desacralización o de profanación de un objeto sagrado, en este caso una iglesia, similar cuando una secta satánica roba una sagrada hostia y defecan y orinan sobre ella como una consagración al mal. El sacerdote ha recibido consecuentes amenazas de muerte. El sacerdote se llama Daniel Boesbacher o Boesbacher. El sacerdote insiste en que hizo bien y que quiere más de esta clase de eventos. ¿Qué podemos opinar de esto? Se convirtió en un table, una iglesia, en Estrasburgo, Francia. Pues era lógico que esto un día ocurriera, ¿no? Las sectas heréticas, que se dicen cristianas, hacen blasfemias como bailar rock cristiano, se la viven gritando y convulsionándose. Las comunidades católicas todavía se toman más en serio, aunque hay obviamente una pérdida del respeto, pero todavía se toman más en serio por las formas antiguas, pues el respeto que merece, la solemnidad que merece la Sagrada Misa en la casa de Dios. Ellos no. Los protestantes no. Vamos con otra nota. En Estados Unidos, tragedia del fentanilo en Estados Unidos, mientras Andrés Manuel López Obrador niega la producción y envío de México del fentanilo a los Estados Unidos, protegiendo a los grupos criminales de la droga que lo patrocinan, incluso buscando unos problemas internacionales, acusando a China de producirlo. Sí, de todas formas, si China envía los precursores químicos para que se haga en México, o si China envía el fentanilo hecho para que se envíe a Estados Unidos, México sigue teniendo mucha responsabilidad. Es una estupidez lo que dice López Obrador, que el hecho de que no se produzca aquí, pero sí que se vende aquí y se envía allá, no tenga ninguna responsabilidad su gobierno, que es el gobierno más violento y asesino de la historia de México. Twitter se llena de videos que ponen en evidencia las mentiras de López Obrador. Miles de afectados por la sustancia ilícita en las calles, alucinando, por ejemplo, en las calles de Filadelfia y también en California. Esta sustancia mata más que una bomba atómica al año. En Hiroshima, por ejemplo, la bomba atómica mató al instante a 66,000 personas. La crueldad de Andrés Manuel López Obrador y las evasivas de Joe Biden son lo que inundan de violencia y drogas México y Estados Unidos. De violencia estamos inundados más nosotros que de personas adictas, aunque aquí hay una cosa muy importante. López Obrador ha dicho otra afirmación falsa que debería de borrarse por las redes sociales, cuando dice que en México no se consumen drogas. Eso es también una completa falsedad. México tiene un gravísimo problema de consumo de drogas que no se ve porque López Obrador ha prohibido que se hagan trabajos estadísticos para acreditar cuántas personas están como los drogadictos de las calles de Filadelfia, que son miles de personas que están tiradas en las calles, alucinando, moviéndose de manera extraña, con los cuerpos completamente famélicos, cuerpos prácticamente cadavéricos, esqueléticos. Todo esto lo ha hecho el cártel de Sinaloa y sus envíos de fentanilo por toneladas, que el presidente López Obrador, en su infinita crueldad, perversidad y maldad, se niega a reconocer. Y a muchos parece no importarles. Vamos con otra información. Lunes 5 de junio de 2023, en torno a las 20:28 se registró un tiroteo en el municipio de Coyotepec, Estado de México, cerca de la autopista México-Querétaro. Los pobladores narran que ninguna autoridad se presentó al lugar de los hechos, ni ambulancias, ni patrullas, ni nada por el estilo, ningún control de seguridad. Probablemente porque nadie denunció los hechos, y es que en estas regiones del Estado de México se cometen pues balaceras, delitos graves, pero la gente no lo denuncia porque tienen miedo de que les pueda ocurrir algo. Lo que en realidad está ocurriendo es que si ellos no denuncian, al menos de manera anónima, esto seguirá creciendo. La violencia no se va a detener. También hay quienes denuncian que las autoridades estarían en connivencia, pero pues entonces ¿qué? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Mantenerse callados mientras esto empeora?
La violencia, otro hecho de violencia. Fue asesinado el empresario Roberto Murillo en el estacionamiento del Paseo Interlomas, una zona que era considerada exclusiva y hasta segura. La inseguridad crece con el gobierno de López Obrador y llega a otros lugares nunca antes visto. La cadena de televisión Televisa está transmitiendo regularmente un documental sobre el asesinato del comediante y también adicto a la cocaína Paco Stanley el 7 de junio de 1999 en Anillo Periférico, Distrito Federal. Fue privado de la vida, el lugar y la fecha. Él quizás se pueda considerar como el primer TikToker de ese tipo de humor simplón y locuras, solamente que antes, en vez de hacerse a través de una red social, se hacía en televisión abierta, junto con otro comediante que se llamaba El Loco Valdés. Eran más o menos de ese estilo de humor que pues a muchas personas les entretenía por horas, si no es que por días. Era adicto a las drogas, lamentablemente. Su homicidio violento pues fue muy destacado por los medios de comunicación, sobre todo por las dos cadenas de televisión de México, Televisa y TV Azteca, y también por una tercera que antes había que se llamaba CNI, Canal 40. Su homicidio violento, porque fue a balazos en una calle muy transitada en pleno día, pues viene a romper esta década de los 90, que es cuando se empieza a ver toda la pobreza, la degradación familiar, la homosexualidad en las calles. Es esa década de los 90 en que pues muchos fuimos creciendo, ¿no? Cómo es que se fue degradando toda la imagen de México, que también se mete ya a la televisión, porque la televisión hasta entonces, hasta los 80, era como más cuidada, como que trataba de reflejar una realidad alterna, una realidad en la cual México era exitoso, era un país idílico, era un país de buenos sentimientos. Pues ahí se fue corrompiendo, era un país más sencillo, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a ver que el país estaba profundamente enfermo desde sus entrañas. Al menos así es como lo quiere presentar el documental de Televisa. Su homicidio violento a balazos como figura de la TV familiar representó poner al descubierto lo podrido y ahora aún más podrido que se encuentra México. Lo que estaba sucio de México, lo que estaba podrido antes era como, pues sí hay lugares, ¿no? Pero como que no salía de Tepito, como que no salía de ciertas regiones de la Ciudad de México. Hoy, cuando vemos a un narcotraficante y homicida como López Obrador ser el presidente de México, sabemos que todo eso ya lo está vomitando un país enfermo. Ya no es algo que podamos mantener oculto, de lo que no preferimos hablar, sino que ya nos salió a la cara, ya nos está atacando directamente. Entonces, lo que debo de concluir yo es que este es un país, México es un país de mucha gente bautizada, que falsamente se dice católica. Están bautizados, de eso yo no lo niego, y su sacramento vale, sin lugar a dudas, pero todas esas personas se han declarado como francos enemigos de Cristo. No conocen su bondad, ni practican su caridad. De hecho, ha llegado ese momento, parece haber llegado ese momento que señala las Sagradas Escrituras, sobre que hay mucha, pero mucha frialdad. Parece que a muchas personas no les importa lo que va a ocurrir, no se sientan tampoco capacitadas ni obligadas a hacer algo por su país. Bueno, pues esto es todo por el momento. Vamos a continuar haciendo otras cápsulas, otros resúmenes de información. Hasta la próxima. Lo escuchas a Héctor Rosales Oficial en YouTube, iVoox y Rumble. Sigue toda la información en HRZ Radio Telegram. Héctor Rosales News and Opinion. En un momento comenzamos.